29 de agosto de 1988, exactamente a las 3:15 de la madrugada. El aire en los alrededores de Medellín poseía una densidad casi sólida, una mezcla de humedad tropical estancada y el aroma dulzón de las orquídeas que se entrelazaba con el rastro acre del humo de cigarrillos costosos. En la penumbra de una villa señorial, ubicada en las colinas que vigilaban la ciudad como un centinela silencioso, la vida parecía haberse detenido. Los grillos habían cesado su canto y hasta el viento evitaba rozar las hojas de los guayacanes. En el interior de la edificación, el silencio no era una ausencia de ruido, sino una presencia física, una presión en los oídos que advertía sobre la tormenta que estaba a punto de desatarse en el alma del hombre más buscado del mundo. Pablo Emilio Escobar Gaviria caminaba por el pasillo de mármol de Carrara con una parsimonia que resultaba más aterradora que cualquier despliegue de violencia. Sus pasos, amortiguados por una alfombra persa de hilos de seda, no emitían sonido alguno. Vestía una camisa de manga corta, ligeramente desabrochada en el cuello, y unos pantalones de tela sencilla, pero su postura irradiaba una autoridad absoluta, una gravedad que curvaba el espacio a su alrededor. Detrás de él, a una distancia respetuosa de exactamente 3 pasos, 2 de sus sicarios más leales mantenían la respiración contenida, con las manos rozando las culatas de sus armas, observando la nuca de su patrón, como si esperaran que de ella brotara un rayo fulminante. Escobar se detuvo frente a una puerta de madera de roble macizo, tallada con escenas de caza que parecían cobrar vida bajo la luz mortecina de las lámparas de pared. Introdujo una llave de plata en la cerradura, girándola con una suavidad quirúrgica. El mecanismo cedió con un clic casi imperceptible. Al entrar en su despacho privado, el olor a cuero viejo y a libros antiguos lo recibió. Pero Pablo no buscaba literatura. Se dirigió directamente hacia una esquina de la habitación, donde un cuadro de una marina holandesa del siglo XVII ocultaba el secreto mejor guardado de la propiedad. Con un movimiento fluido, desplazó el lienzo hacia un lado, revelando la cara de acero pulido de una caja fuerte de fabricación suiza, una maravilla de la ingeniería diseñada para resistir explosivos y asaltos prolongados. Sus dedos, cortos y de uñas impecablemente recortadas, comenzaron a girar el dial. A la izquierda, 3 veces hasta el número 44. A la derecha, 2 veces hasta el 19. Una última vuelta lenta hacia el 0. Cada clic del mecanismo resonaba en la habitación como el latido de un corazón metálico. Pablo no sentía prisa. Disfrutaba del control, de la anticipación de la seguridad que brindaba el poder financiero. Esperaba encontrar allí dentro, perfectamente apilados en bloques de billetes de $100, la suma de $10 millones, el fondo de contingencia destinado a financiar la próxima ofensiva contra el Estado y sus enemigos en el cartel de Cali. Sin embargo, cuando accionó la palanca de acero y la pesada puerta de media tonelada se abrió sobre sus bisagras perfectamente aceitadas, la realidad le propinó un golpe que no esperaba. El interior de la bóveda, iluminado por una pequeña luz LED automática, estaba vacío. No había rastro de los fajos de billetes. No había olor a tinta fresca. No había la densa presencia del papel moneda que solía ocupar cada centímetro cúbico de aquel espacio. El vacío era absoluto, una vacuidad insultante que parecía burlarse de la omnipotencia de Escobar. Pablo no gritó, no golpeó la pared ni maldijo. Se quedó allí, estático, con la mano aún apoyada en la palanca, mientras sus ojos oscuros y profundos escudriñaban cada rincón del interior de acero. Sus sicarios, al ver la expresión de su patrón a través del reflejo en el metal, sintieron que el frío de la noche se filtraba en sus huesos. La calma de Escobar era el preludio de una carnicería. Pablo inclinó la cabeza, notando algo pequeño y brillante que descansaba en el fondo de la caja fuerte, justo en el centro del espacio donde debería haber estado una fortuna. Extendió la mano y recogió el objeto.
Era una única moneda de 1 peso colombiano, una pieza de metal común, desgastada por el uso, que carecía de valor real en el mercado, pero que, en ese contexto, poseía un significado devastador. Era un mensaje. Alguien había entrado en su santuario. Alguien conocía la combinación. Alguien había tenido la audacia de robarle y dejarle una limosna como recordatorio de su vulnerabilidad. La moneda pesaba en su palma como si estuviera hecha de plomo. Pablo la observó bajo la luz, notando los detalles del grabado, la efigie de la libertad que parecía burlarse de su situación. Escobar se dio la vuelta lentamente. Sus hombres retrocedieron un paso, presa del pánico. El rostro de Pablo era una máscara de piedra. Sus facciones no revelaban ira, sino una resolución gélida y analítica. Su mente ya estaba descartando nombres, evaluando lealtades, reconstruyendo los movimientos de los últimos 3 días. Solo 5 personas tenían acceso a esa parte de la villa. Solo 3 conocían la existencia de esa caja fuerte. Solo 1 tenía la combinación. «Alguien ha olvidado quién soy», dijo Pablo con una voz que era apenas un susurro, pero que llenó la habitación como el rugido de un trueno lejano. «Alguien cree que 10 millones de dólares compran una salida. Alguien cree que una moneda es una broma graciosa». Caminó hacia su escritorio de caoba y se sentó en su silla de cuero alto. Colocó la moneda sobre la superficie pulida de la madera. La luz de la lámpara de escritorio hacía que el metal de la moneda brillara con un fulgor enfermizo. Pablo se recostó, entrelazando sus dedos sobre su vientre, observando la moneda como si fuera un enemigo vivo. El robo no era solo una pérdida financiera, era una afrenta a su mito, una grieta en la muralla de miedo que él había construido piedra a piedra. Tomó la moneda de nuevo entre el pulgar y el índice, la sintió fría. Sabía exactamente quién había sido. No necesitaba pruebas, solo necesitaba confirmar su instinto. Y su instinto nunca le fallaba cuando se trataba de traición. El culpable no estaba lejos. Probablemente estaba durmiendo en esa misma villa, convencido de su astucia, imaginando una vida de lujo lejos de las guerras de Medellín. Pablo se levantó y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver las luces de la ciudad, un enjambre de luciérnagas en el valle. Pensó en la fragilidad de la vida humana y en cómo el destino podía depender de algo tan trivial como el azar. Volvió a la mesa de centro y miró a sus hombres, que permanecían rígidos como estatuas. «El destino es un capricho», murmuró Escobar. Elevó la mano, sosteniendo la moneda de 1 peso frente a sus ojos. El gesto era ceremonial, casi religioso. Los sicarios observaban cada movimiento, sabiendo que lo que estaba a punto de ocurrir decidiría el tipo de sufrimiento que se impartiría en las próximas horas. Pablo se preparó para lanzar la moneda al aire, un acto que simbolizaba su posición como juez, jurado y verdugo. «Águila», dijo con una calma que hacía que el aire vibrara. «Él morirá rápido». Una bala limpia, una despedida sin ceremonias, un favor para alguien que alguna vez fue útil. Hizo una pausa deliberada, dejando que el peso de la alternativa se hundiera en la conciencia de los presentes. Su mirada se volvió aún más oscura, si es que eso era posible. «Resca», continuó, utilizando el término que indicaba la otra cara del destino. «Él va a suplicar por la muerte. Cada hora será un siglo de agonía. El dolor será su único lenguaje, y la oscuridad su única compañía, hasta que su corazón decida que ya no puede soportar más la carga de su traición». Con un movimiento fluido del pulgar, Pablo lanzó la moneda hacia arriba. El metal giró violentamente en el aire, emitiendo un zumbido agudo mientras ascendía hacia el techo de madera tallada. La luz de la estancia se reflejaba en las caras de la moneda en una sucesión rápida de destellos. Por un momento, el tiempo pareció dilatarse. El giro de la moneda era el único movimiento en un universo de quietud absoluta.
Escobar siguió la trayectoria con una mirada depredadora, esperando el veredicto del metal. La moneda alcanzó su apogeo y comenzó su descenso. Pablo extendió la mano con una elegancia letal, atrapándola en el aire con un chasquido seco. No la miró de inmediato. Cerró el puño con fuerza, sintiendo el borde estriado de la moneda hundiéndose en su carne. Mantuvo el puño cerrado durante varios segundos, disfrutando del silencio, del poder de decidir cuándo revelar el destino del traidor. En ese instante, Pablo Escobar no era solo un hombre, era una fuerza de la naturaleza, un destino inevitable que no conocía la misericordia. La desaparición de los 10 millones de dólares ya era irrelevante. Lo único que importaba era la restauración del orden a través del terror. La moneda decidiría el método, pero el final ya estaba escrito en las estrellas de Medellín. Pablo bajó la mano y, con una lentitud calculada, comenzó a abrir los dedos para observar lo que el azar le había dictado. Este es el nivel de control y brutalidad que definía el imperio de Pablo Escobar. No se trataba solo del dinero, sino del mensaje que se enviaba a través de la respuesta al robo. El vacío de una caja fuerte podía llenarse con sangre si los billetes faltaban. La lealtad en el mundo del crimen es una moneda que siempre tiene dos caras, y Pablo sabía exactamente cómo lanzarla. Escribe en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Pablo si descubrieras que alguien de tu círculo íntimo te ha robado una fortuna y te ha dejado una burla en su lugar? ¿Preferirías la eficiencia de una ejecución rápida o la justicia prolongada del sufrimiento? Suscríbete ahora mismo para seguir descubriendo los detalles más ocultos y las crónicas más audaces de los robos que sacudieron los cimientos del mundo criminal y las guerras que se libraron por cada centavo de poder. La historia de Escobar es un laberinto de decisiones extremas y esta noche la moneda ha hablado. Pablo observó el resultado en su palma. Sus ojos no mostraron ninguna emoción, pero una sombra de determinación cruzó sus labios. Se guardó la moneda en el bolsillo de su pantalón, sintiendo su peso residual. Se volvió hacia sus sicarios, que esperaban la orden definitiva. La noche en la villa de Medellín aún no había terminado, y antes de que saliera el sol, alguien aprendería que el precio de 10 millones de dólares es infinitamente más alto de lo que cualquier traidor podría pagar. «Traigan a Guzmán», ordenó Pablo con frialdad. Estaba a cargo de la guardia de la bóveda. «Díganle que tenemos una moneda que devolverle». Los hombres asintieron y salieron rápidamente de la habitación. Pablo volvió a sentarse en su escritorio, tomó el cómic que había estado hojeando horas antes y, con una calma aterradora, comenzó a pasar las páginas, esperando el momento en que los gritos rompieran la quietud de la madrugada. El patrón no dormía, y su justicia tampoco. La moneda de 1 peso se quedaría con él, un amuleto de la traición que serviría para recordar que en su reino, incluso el vacío, tiene un costo mortal. El proceso de recuperación del honor herido de Escobar estaba apenas comenzando. Cada segundo de esa madrugada de agosto sería documentado por el miedo de aquellos que sobrevivieran. Pablo sabía que la noticia del castigo correría más rápido que el viento por las comunas de Medellín, asegurando que nadie más se atreviera a mirar su caja fuerte con ojos de ambición. La moneda de 1 peso sería el último regalo de Escobar para un hombre que creyó que podía apostar contra el diablo y ganar. La suerte estaba echada, y en las manos de Pablo, la suerte siempre era una sentencia de muerte. El sol de la mañana sobre la hacienda Nápoles no era un astro benevolente. Era un disco de fuego blanco que devoraba las sombras y hacía que el aire vibrara con un calor húmedo, pegajoso, que se adhería a la piel como una mortaja de vapor. Eran las 9 de la mañana del día siguiente al descubrimiento del cofre vacío, y el rocío todavía no se había evaporado de las hojas de las palmeras imperiales
que flanqueaban los senderos de piedra volcánica. El ambiente estaba saturado por el olor acre del estiércol de animales exóticos, la fragancia penetrante de los jazmines y el rastro metálico del combustible de los helicópteros que descansaban en la pista privada, listos para despegar ante cualquier capricho del patrón. Pablo Emilio Escobar Gaviria caminaba con una lentitud deliberada, sus botas de cuero fino crujiendo rítmicamente sobre la gravilla suelta. A su lado, manteniendo una distancia de subordinación impecable, se encontraba Diego, un hombre de unos 40 años, de contextura delgada y manos largas, de dedos inquietos, que siempre parecían estar buscando algo que girar o ajustar. En el mundo del crimen organizado, Diego era conocido por un sobrenombre que inspiraba tanto respeto como desconfianza: el llavero. No era un sicario de gatillo fácil ni un estratega de rutas. Su valor residía en su cerebro mecánico y en su memoria prodigiosa. Era el guardián de los secretos físicos del cartel, el único hombre sobre la tierra, aparte de Pablo, que poseía las coordenadas y, lo más importante, los códigos de combinación de los 20 pozos de seguridad, los llamados caletas, distribuidos por toda la geografía colombiana. Diego vestía una guayabera blanca impecable, cuyo tejido de lino apenas se arrugaba, a pesar del calor asfixiante. En su rostro no había ni un rastro de sudor, ni una pizca de nerviosismo. Había servido a Escobar durante una década, instalando los sistemas de seguridad más sofisticados que el dinero podía comprar, desde búnkeres subterráneos en la selva del Chocó hasta cajas fuertes empotradas en los áticos más lujosos de Bogotá. Su confianza emanaba de su utilidad. Creía que su conocimiento lo hacía intocable. Un engranaje vital que Pablo no se atrevería a romper por temor a perder el acceso a sus reservas de efectivo y armamento. «Es una mañana hermosa para caminar, Diego», dijo Pablo. Su voz era un murmullo bajo que apenas competía con el zumbido de las chicharras en los árboles. No había rastro de la ira gélida de la noche anterior. Su rostro mostraba una placidez casi pastoral, la expresión de un hacendado orgulloso de sus tierras. La naturaleza tiene una forma de recordarnos quién manda de verdad, ¿no te parece? Diego asintió, esbozando una sonrisa tenue, profesional. Sus ojos, ocultos tras unas gafas de sol oscuras, escudriñaban el horizonte, observando a los sicarios que patrullaban la propiedad con fusiles Galil al hombro. Así es, patrón. En la ciudad uno olvida el orden de las cosas. Aquí, en Nápoles, todo parece estar en su sitio, respondió Diego. Su tono era equilibrado, carente de cualquier inflexión que pudiera delatar una conciencia intranquila. Pablo se detuvo frente a una verja de hierro forjado que delimitaba una vasta extensión de terreno pantanoso, donde las aguas de un lago artificial se tornaban de un verde oscuro y estancado. El olor allí era diferente, más tenso, más salvaje. Era el territorio de los hipopótamos, los gigantes africanos que Escobar había importado a un costo astronómico, solo para demostrar que podía alterar la ecología de un continente si así lo deseaba. En la orilla del lago, varias moles de carne grisácea y rugosa descansaban en el lodo, pareciendo piedras inanimadas bajo el sol inclemente. Escobar se apoyó en la barandilla de madera, observando a los animales con una fascinación casi mística. Sacó un pañuelo de su bolsillo y se secó la frente con un movimiento pausado. «Mira esos animales, Diego. La gente cree que son pacíficos porque pasan el día flotando, con los ojos cerrados, dejando que las aves se posen en su lomo. Parecen perezosos, casi estúpidos. Pero los biólogos dicen que son las criaturas más territoriales del mundo». Pablo señaló a un macho dominante que acababa de abrir sus fauces en un bostezo descomunal, revelando unos colmillos amarillentos, largos como dagas. Si alguien por ignorancia o por exceso de confianza decide meterse en su agua, el hipopótamo no avisa. No ruge como el león, simplemente ataca con una velocidad que nadie espera de un cuerpo de 3 toneladas. Destrozan lo que sea con una sola mordida. Diego escuchaba la disertación de Pablo con atención aparente,
manteniendo su postura rígida. En su mente, repasaba los códigos de la caja fuerte de la villa que había sido saqueada la noche anterior. Estaba convencido de que su plan era perfecto. Había esperado meses, estudiando las rotaciones de los guardias y los momentos de vulnerabilidad de Pablo. Creía que el patrón nunca sospecharía de él, precisamente porque Diego era el arquitecto de su seguridad. Pensaba que Pablo culparía a algún infiltrado de Cali o a un comando de la policía. «Es una metáfora interesante, patrón», dijo Diego, ajustándose el cuello de la guayabera. «La fuerza que no se ve es siempre la más peligrosa». Pablo se giró para mirar a Diego directamente a los ojos, aunque las gafas de sol del llavero impedían un contacto visual real. Escobar bajó la cabeza 1 centímetro. Sus labios se curvaron en una mueca que Diego interpretó como aprobación, pero que en realidad era el preámbulo de una sentencia. Exactamente, Diego, la fuerza que no se ve, o la traición que se oculta tras una llave. Pablo retomó la caminata, dirigiéndose hacia un área más apartada del zoológico, donde el follaje era más denso. He estado pensando mucho en la seguridad de nuestras caletas. Eres un hombre meticuloso. Sé que cada cerradura que diseñas es una obra de arte. Por eso confío en ti más que en nadie para guardar las combinaciones de mis 20 cajas fuertes. Eres el único que tiene el mapa completo de mi imperio financiero en la cabeza. Diego sintió un ligero cosquilleo en la base del cráneo, una advertencia instintiva que su intelecto descartó de inmediato. Pablo estaba siendo inusualmente elogioso, pero eso era común cuando quería pedir un nuevo trabajo o reforzar la lealtad de sus lugartenientes. «Es un honor, patrón. Usted sabe que mi lealtad es proporcional a la complejidad de mis mecanismos», respondió el llavero, permitiéndose una pequeña broma técnica. Pablo soltó una carcajada seca, sin alegría, que se perdió en el aire caliente. Se detuvieron bajo la sombra de un enorme ceibo. Escobar se sentó en un banco de piedra y le hizo un gesto a Diego para que hiciera lo mismo. El silencio entre ambos se prolongó, llenándose con el sonido del agua chapoteando a lo lejos y el grito de un guacamayo que cruzó el cielo azul. «Sabes, Diego», continuó Pablo entrelazando sus dedos sobre su rodilla, «ayer envié a unos muchachos a tu casa en Medellín. Solo quería asegurarme de que tu familia estuviera bien, dado que el ambiente en la ciudad se ha puesto tan pesado con los operativos del bloque de búsqueda. Ya sabes cómo soy. Me gusta proteger a los míos». Por primera vez en la mañana, Diego sintió que el aire se volvía más difícil de tragar. Sus manos, que habían estado relajadas, se cerraron ligeramente. El llavero sabía que las visitas de los hombres de Pablo no eran nunca actos de cortesía social. Eran inspecciones tácticas. «Le agradezco el detalle, patrón. Mi esposa no me mencionó nada cuando hablamos por teléfono esta mañana», dijo Diego, intentando mantener la voz firme, aunque un ligero temblor amenazaba con aparecer en sus cuerdas vocales. Pablo asintió, mirando fijamente hacia el horizonte, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. «Ah, es que no entraron por la puerta principal, Diego». No querían molestar. Estuvieron revisando ese pequeño taller que tienes en el sótano, donde guardas tus herramientas de precisión. Tienes una colección magnífica, de verdad. Pero encontraron algo que les llamó la atención. Algo pequeño, escondido detrás de una falsa pared en el armario de los suministros. Diego sintió que la sangre se le retiraba del rostro, dejando su piel de un tono amarillento bajo la luz del sol. Su mente comenzó a trabajar a una velocidad frenética, buscando una explicación, una excusa, un camino de salida que no existiera. ¿Algo que les llamó la atención?, repitió Diego. Su voz era ahora un hilo fino y quebradizo. Pablo metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó un pequeño objeto envuelto en un pañuelo de seda roja. Lo desplegó con una parsimonia irritante, revelando un juego de 3 llaves pequeñas, de una forma intrincada y un color extraño, un plateado opaco con destellos azulados que no correspondía a ningún metal industrial común. «Estas llaves son muy especiales, Diego.
dijo Pablo, observándolas con la misma fascinación con la que antes miraba a los hipopótamos. Mis joyeros de confianza en Medellín las analizaron esta madrugada. Dicen que están hechas de un tipo de aleación de plata y platino extremadamente rara. Un material que solo utilizan un puñado de artesanos en el centro histórico de Cartagena. Es el tipo de metal que se usa para crear piezas de joyería de alta gama, o duplicados de llaves de seguridad que no pueden ser detectados por los escáneres magnéticos convencionales. El llavero cerró los ojos, sintiendo que el banco de piedra se volvía inestable bajo su cuerpo. Aquellas llaves eran su seguro de vida, las copias que había fabricado en secreto para poder acceder a las cajas fuertes, sin dejar rastro de manipulación en los códigos digitales. Había gastado una fortuna en sobornar a un joyero de Cartagena para que fundiera el metal y tallara las muescas con una precisión microscópica. Creía que las tenía en el lugar más seguro del mundo, en su propia casa. «Patrón, puedo explicarlo», comenzó Diego, girándose hacia Pablo con las manos abiertas en un gesto de súplica. Pablo levantó una mano, deteniendo las palabras del llavero con una autoridad que no admitía réplica. Escobar se puso de pie, su sombra proyectándose sobre Diego, cubriéndolo completamente. «No hay nada que explicar, Diego. Las llaves hablan por sí solas. Tienen el diseño exacto de los bombines de mis 20 cajas fuertes. El material de Cartagena las hace únicas. Son llaves de traidor, Diego. Llaves para abrir puertas que solo yo debería cruzar». Escobar dejó caer las llaves sobre el banco de piedra. El sonido metálico al golpear la roca fue seco y definitivo, como el cierre de una tumba. Pablo comenzó a caminar de regreso hacia la orilla del lago de los hipopótamos, sin mirar atrás, con las manos entrelazadas detrás de su espalda. «Lo que más me duele, Diego», dijo Pablo, elevando la voz para que el llavero, que permanecía paralizado en el banco, pudiera oírlo. «No es el dinero. Son los 10 millones de dólares que faltan en la villa. Sí, eso es un problema. Pero lo que de verdad me molesta es la arrogancia. Creer que puedes fabricar una llave para mi reino y que yo no iba a sentir el roce del metal en mi espalda». Diego se levantó. Sus piernas temblaban de tal manera que apenas podía sostenerse. Miró hacia los lados, buscando una ruta de escape, pero vio a 4 sicarios, encabezados por el Negro y el Chopo, emergiendo de entre los árboles, cerrando cualquier posibilidad de huida. Los hombres no mostraban armas, pero sus expresiones eran las de verdugos que ya conocían su tarea. Pablo se detuvo a la orilla del agua, observando cómo un enorme hipopótamo emergía lentamente del lodo, abriendo sus ojos bulbosos y fijándolos en la figura de Escobar. El animal emitió un gruñido profundo, una vibración que pareció sacudir la tierra misma. «¿Sabes qué pasa, Diego?», gritó Pablo, girándose a medias, su rostro bañado por la luz dorada del sol colombiano. «Al igual que el hipopótamo, yo también soy muy territorial. Y cuando alguien decide que mis aguas son suyas, pierdo esa paciencia de la que tanto me gusta presumir». Escobar hizo una señal con la cabeza a los sicarios. El Negro y el Chopo se lanzaron sobre Diego, agarrándolo de los brazos con una fuerza bruta que hizo que los huesos del llavero crujieran. Diego comenzó a gritar, a suplicar, a prometer que devolvería cada centavo, que revelaría dónde estaban los 10 millones. Pero sus palabras eran devoradas por el calor y el ruido de la selva. Pablo volvió su atención al lago, ignorando el forcejeo que ocurría a pocos metros detrás de él. El Negro y el Chopo arrastraron a Diego hacia una plataforma de cemento que sobresalía por encima de la zona más profunda del pantano, donde el hipopótamo macho dominante aguardaba con una calma ancestral. El llavero luchaba con la desesperación de un animal acorralado, sus botas de cuero fino resbalando en la humedad del cemento, su guayabera blanca ahora manchada de sudor y tierra. «Patrón, por favor, hablamos de negocios. Usted me necesita», chillaba Diego, su voz alcanzando un tono agudo, inhumano. Pablo no se movió.
Se quedó allí, de pie, una figura solitaria y majestuosa ante la inmensidad de su propiedad. En su bolsillo, su mano rozó la moneda de un peso colombiano que había recogido de la caja fuerte vacía. El destino de Diego había sido decidido por el giro de un metal común, y ahora la naturaleza se encargaría de ejecutar la sentencia. El aire se llenó con el sonido de un chapoteo violento cuando el cuerpo del llavero fue lanzado al agua verde y turbia, seguido inmediatamente por el rugido territorial del hipopótamo que veía su santuario profanado por la carne de la traición. Escobar cerró los ojos por un momento, aspirando el aire caliente, sintiendo que el equilibrio de su reino comenzaba a restaurarse a través del sacrificio y el miedo. La lección estaba siendo impartida, y en la hacienda Nápoles, las lecciones se pagaban con la vida, mientras el sol seguía su ascenso imparable hacia el cénit de la impunidad. La noche sobre la hacienda Nápoles descendió no como un ocaso, sino como un manto de terciopelo fúnebre, cargado de una humedad que hacía que el aire se sintiera espeso, casi sólido en los pulmones. Eran las 20:42 de aquel 30 de agosto de 1988. En el salón privado de la casona principal, un recinto revestido de maderas nobles traídas de las selvas del Amazonas, la luz de las lámparas de araña de cristal de roca se filtraba a través de una nube densa de humo de cigarro cohiba. El aroma del tabaco caro se mezclaba con el rastro metálico del aceite de las armas que los guardias, apostados como gárgolas silenciosas tras las puertas dobles, mantenían siempre listas. En el centro de la habitación, bajo un círculo de luz amarillenta que caía de una lámpara de mesa, se encontraba una mesa de juego circular, cubierta de un fieltro verde esmeralda que parecía absorber cualquier sonido que se atreviera a rozarlo. Pablo Emilio Escobar Gaviria estaba sentado en una butaca de cuero capitoné, su figura recortada contra la penumbra de las estanterías llenas de libros que nadie leía. Vestía una camisa de seda azul oscuro, con los botones del cuello desabrochados, revelando una piel olivácea y sudada. Sus manos, pequeñas y de dedos romos, barajaban un mazo de cartas con una destreza hipnótica. El sonido rítmico del mazo al ser mezclado, un flic-flic seco y constante, era el único latido de la estancia. Frente a él, Diego, conocido como el llavero, intentaba mantener una postura de dignidad que se desmoronaba por los bordes. Diego ya no vestía la guayabera blanca e impecable de la mañana. Ahora llevaba una camisa gris, empapada de un sudor frío que le pegaba la tela a la espalda. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño y el pánico contenido, seguían el movimiento de las manos de Pablo, como si fueran el péndulo de un verdugo. «El póker es el juego de los hombres que saben esperar, Diego», dijo Pablo con una voz que era un susurro gélido, una vibración que parecía nacer del centro de la tierra. No levantó la mirada de las cartas. En la vida, como en la mesa, uno puede tener una mano mediocre y ganar, o puede tener la mejor mano del mundo y perderlo todo por un parpadeo innecesario. Pablo repartió 2 cartas a cada uno. Diego las tomó con dedos que, a pesar de su esfuerzo sobrehumano, temblaban ligeramente. Al levantarlas, sintió que el corazón le martilleaba contra las costillas con una fuerza violenta. Tenía un par de ases. En cualquier otra circunstancia, habría sonreído, pero en ese momento, las cartas se sentían como láminas de plomo ardiendo. Pablo, por su parte, ni siquiera miró las suyas. Las dejó boca abajo sobre el fieltro verde, junto a un vaso de cristal tallado, que contenía un dedo de whisky de Malta con 3 cubos de hielo que ya se habían derretido por completo. «Vamos a subir la apuesta, Diego», continuó Escobar, inclinándose hacia adelante, permitiendo que la luz de la lámpara iluminara sus ojos, 2 orbes oscuros y desprovistos de cualquier rastro de misericordia. «No vamos a jugar por centavos. Vamos a jugar por algo que tiene un valor real, 10 millones de dólares. La cifra exacta que desapareció de mi caja fuerte en la villa». Diego tragó saliva, sintiendo que su garganta estaba llena de arena. La mención de la cifra fue como un latigazo. Intentó hablar,
pero su voz se quebró en un graznido seco. «Patrón, yo no tengo esa cantidad», balbuceó el llavero, su mirada saltando hacia la puerta cerrada, donde sabía que la muerte aguardaba pacientemente. Pablo soltó una carcajada corta, un sonido áspero que no llegó a sus ojos. «Claro que la tienes, Diego. La tienes en forma de pagaré. Tu vida es el depósito. Si ganas la mano, te vas de Nápoles con los 10 millones y mi bendición. Si pierdes, bueno, digamos que el saldo quedará cancelado de otra forma». Diego miró sus ases de nuevo. Era una oportunidad, una salida desesperada. Si ganaba, tal vez podría huir antes de que Pablo se arrepintiera. El llavero puso sus cartas sobre la mesa, con la palma de la mano cubriéndolas como si protegiera un tesoro sagrado. Pablo, con una parsimonia irritante, tomó una caja de cerillas de madera y encendió un nuevo cigarro. El humo azulado envolvió la mesa, creando una barrera casi física entre ambos. «Tus amigos de Cali son hombres de negocios muy astutos, Diego», dijo Pablo, soltando el humo lentamente hacia el techo. «Pacho Herrera y los Rodríguez Orejuela siempre han admirado tu trabajo. Un hombre que conoce cada combinación, cada código de las caletas del cartel de Medellín. Eso vale mucho más que 10 millones. Vale un imperio». Diego sintió que el mundo se detenía. La mención del cartel de Cali fue el golpe definitivo. Su plan, el gran escape que había diseñado durante meses, estaba siendo diseccionado frente a él con la precisión de un escalpelo. Había contactado con un intermediario en el Valle del Cauca, ofreciendo los códigos de seguridad de las 20 caletas de Pablo a cambio de protección total y una suma que le permitiría vivir como un rey en Europa. Pensó que sus movimientos habían sido invisibles, que las comunicaciones cifradas a través de la joyería de Cartagena eran inexpugnables. «No sé de qué habla, patrón. Yo le soy leal», intentó decir Diego, pero sus palabras sonaron vacías, carentes de cualquier convicción. Pablo se recostó en su butaca, observando a Diego con una curiosidad científica, como si estudiara la agonía de un insecto clavado en un alfiler. «La lealtad, Diego, es una palabra que los hombres como tú usan para rellenar los silencios incómodos. Pero la realidad es que tú nunca fuiste leal, solo fuiste paciente». Pablo extendió la mano hacia sus cartas que seguían boca abajo. «¿Quieres ver mis cartas, Diego? ¿Quieres ver qué mano tiene el hombre al que intentaste vender por unas monedas de oro de Cali?» Escobar tomó las 4 cartas que le correspondían, pero en lugar de revelar sotas, caballos o reyes, las lanzó una a una sobre el fieltro verde, deslizándolas hacia Diego. Al darles la vuelta, el llavero sintió que el aire se retiraba de sus pulmones. No eran cartas de póker. Eran 4 fotografías en color, de bordes ligeramente quemados, impresas con una nitidez cruel. La primera fotografía mostraba la fachada de la joyería en el centro histórico de Cartagena, el lugar donde Diego había encargado las llaves de aleación especial. El edificio estaba envuelto en unas llamas anaranjadas y violentas que devoraban la madera de los balcones coloniales. La segunda foto era un primer plano del interior de la tienda. Entre los restos de vitrinas destrozadas se podía distinguir el cuerpo del joyero artesano, el hombre que Diego consideraba su confidente, colgado de una viga con un cable de acero. Su rostro era una máscara de dolor que el fuego ya empezaba a lamer. La tercera foto mostraba el taller del sótano donde se fundían los metales. El lugar había sido reducido a escombros carbonizados. Pero fue la cuarta fotografía la que rompió la última resistencia de Diego. En ella se veía un pequeño maletín de cuero abierto sobre una mesa de trabajo. Dentro brillaban los restos fundidos de las llaves de plata y platino, mezclados con un fajo de documentos quemados donde aún se podía leer el sello del cartel de Cali y una lista parcial de las coordenadas de las caletas de Medellín. «En el póker, Diego, es fundamental conocer las cartas de tu oponente», susurró Pablo, inclinándose tanto que Diego podía oler el aroma de la loción de afeitar y el tabaco en su aliento.
pero es mucho más importante saber si tu oponente sabe que tú has robado las cartas de la baraja antes de que empezara el juego. El silencio que siguió a estas palabras fue absoluto, roto solo por el crepitar de la ceniza del cigarro de Pablo al caer sobre el cenicero de plata. Diego miró las fotos, luego miró a Pablo y finalmente bajó la cabeza. La comprensión de su fracaso fue total. Sus cómplices en Cartagena, los hombres que debían custodiar los duplicados y facilitar el contacto con Cali, habían sido eliminados con una brutalidad quirúrgica apenas unas horas después de que él saliera hacia Nápoles. Pablo no solo conocía el robo de los 10 millones, conocía la conspiración completa, la venta de los códigos, el intento de traición al imperio. El juego de póker no era una partida por dinero, era la escenificación de su propia ejecución psicológica. «Tus amigos de Cali recibieron un paquete esta tarde, Diego», añadió Pablo, su voz ahora suave, casi melancólica. No contenía los códigos que les prometiste. Contenía las manos del intermediario que enviaste a negociar. Me imagino que ahora mismo los Rodríguez Orejuela están borrando tu nombre de sus registros. Para ellos, ya no eres una inversión. Eres un riesgo que no vale la pena correr. Diego sintió que sus extremidades perdían toda sensibilidad. Sus ases, que antes parecían una salvación, ahora se veían ridículos sobre la mesa. 2 pedazos de papel sin valor frente a la realidad del fuego y la sangre de las fotografías. Pablo extendió la mano y recogió las fotos, guardándolas de nuevo en el bolsillo de su camisa con un movimiento pausado. «Robar de mi mesa es un error, Diego», concluyó Escobar, fijando su mirada en el llavero. «Pero pensar que puedes vender mi mesa a mis enemigos y que yo me quedaría sentado mirando cómo repartes las sillas, eso es una falta de respeto que no puedo permitirme ignorar». Diego levantó la vista, sus ojos llenos de una desesperación animal. Vio a Pablo tomar su vaso de whisky y beber un sorbo lento, disfrutando de la quemazón del alcohol en la garganta. Afuera, en los terrenos de la hacienda, el grito de un animal nocturno rasgó el aire, un sonido que marcó el fin de la conversación y el inicio de lo inevitable. El llavero comprendió que el plan de Cali nunca tuvo una oportunidad. Pablo había estado un paso por delante desde el primer contacto, permitiendo que la traición se desarrollara solo para poder cortarla de raíz en el momento de máximo dolor. En la mesa de póker de la hacienda Nápoles, las cartas ya estaban echadas, y Diego acababa de descubrir que el mazo siempre tuvo un dueño que conocía cada marca, cada doblez y cada secreto escondido en la manga. El humo del cigarro siguió subiendo, envolviendo la figura de Escobar en una bruma fantasmal, mientras el reloj de pared marcaba, con un tic-tac implacable, los últimos segundos de vida útil del hombre que creyó poder engañar al diablo en su propio infierno. El silencio que siguió a la revelación de las fotografías en la mesa de póker no fue una ausencia de sonido, sino una entidad física, una presión barométrica que parecía comprimir las paredes de caoba de la hacienda Nápoles. Diego, el hombre que una vez fue el dueño de todas las llaves, el arquitecto de la inviolabilidad, se encontraba reducido a una carcasa humana, un saco de nervios y sudor que apenas lograba mantener el equilibrio en su butaca de cuero. Sus manos, que en otros tiempos habían manipulado con precisión microscópica los bombines de las cajas fuertes más complejas del mundo, ahora colgaban inertes, como extremidades de un cadáver que aún no se había dado cuenta de su propio deceso. Pablo Emilio Escobar Gaviria se levantó de su silla con una parsimonia que resultaba obscena. No hubo gestos bruscos, ni gritos de mando, ni el estruendo de un arma al ser amartillada. Pablo simplemente rodeó la mesa, su sombra proyectándose larga y deforme sobre el fieltro verde, y puso una mano sobre el hombro de Diego. El contacto fue suave, casi afectuoso, pero para el llavero fue como sentir el peso de una losa de mármol sobre su existencia. «Es hora de que vuelvas al lugar donde empezó todo esto, Diego», susurró Pablo al oído del traidor. Su aliento olía a café amargo,
y a la victoria fría de quien ha devorado el alma de su adversario antes de tocar su cuerpo. A una señal imperceptible de Escobar, las puertas dobles del salón se abrieron. El negro y el chopo entraron con una eficiencia mecánica, sus rostros desprovistos de cualquier rastro de emoción. Tomaron a Diego por los sobacos. El llavero no opuso resistencia. Sus piernas, antes firmes y ágiles, ahora eran de trapo, arrastrándose sin vida sobre la alfombra persa mientras era conducido por los pasillos de la villa. El trayecto fue una procesión fúnebre iluminada por la luz amarillenta de las lámparas de pared. El aroma del jazmín nocturno entraba por los ventanales abiertos, mezclándose con el olor a miedo rancio que emanaba del cuerpo de Diego. Llegaron a la habitación del tesoro, el lugar donde la caja fuerte suiza bostezaba su vacío insultante hacia el centro de la estancia. La pesada puerta de acero, un bloque de media tonelada de ingeniería de precisión, permanecía abierta sobre sus bisagras. Pablo entró primero, sus pasos resonando en el suelo de piedra como martillazos en un ataúd. Se colocó al lado del receptáculo de metal, observando el interior oscuro y gélido con una mirada de satisfacción administrativa. «Te gustaba mucho este lugar, ¿verdad?», dijo Pablo, su voz rebotando en las paredes de acero de la bóveda. «Pasaste horas diseñando sus mecanismos, asegurándote de que nada ni nadie pudiera entrar sin tu permiso. Fuiste tan meticuloso, tan profesional. Es justo que ahora este espacio sea solo tuyo». Los sicarios empujaron a Diego hacia el interior de la caja fuerte. El llavero tropezó y cayó de rodillas sobre el frío metal del suelo. El espacio era reducido, una celda de acero de apenas 1,5 metros de ancho por 2 de alto. El aire allí dentro ya se sentía enrarecido, cargado con el olor a ozono de los circuitos electrónicos y el rastro del dinero que alguna vez lo habitó. Diego se giró, gateando hacia la salida, sus ojos dilatados por el terror absoluto, buscando la figura de Pablo en la penumbra. «Patrón, no, por favor, prefiero el plomo. Deme un tiro y acabemos con esto», chillaba Diego, su voz adquiriendo un tono agudo que se distorsionaba por el eco metálico de la bóveda. Pablo no respondió. Se metió la mano en el bolsillo del pantalón y extrajo la moneda de 1 peso colombiano, la misma que había encontrado en el fondo del cofre vacío. La observó por un segundo, el metal brillando bajo la luz de los halógenos, y con un movimiento despreocupado, la lanzó al interior del cofre. La moneda golpeó el suelo de acero con un tintineo cristalino y rodó hasta detenerse entre las rodillas de Diego. «Ahí tienes tu paga, Diego. El resto de los 10 millones ya no te harán falta», dijo Pablo con una impavidez absoluta. Escobar hizo un gesto hacia la puerta. El negro y el chopo cerraron el pesado bloque de acero. El sonido del mecanismo al encajarse fue un golpe seco, una nota final en la sinfonía de la traición. Diego quedó sepultado en una oscuridad total, una negrura tan densa que parecía tener peso. Podía escuchar su propia respiración acelerada, el latido desbocado de su corazón y, tras la barrera de acero, el sonido sordo de los preparativos que se estaban llevando a cabo en el exterior. Lo que siguió fue un proceso metódico, una labor de construcción inversa. Pablo había ordenado que trajeran el equipo de soldadura industrial. El resplandor azulado de los sopletes comenzó a filtrarse por las rendijas casi invisibles de la puerta, proyectando líneas de luz fantasmales en el interior de la caja. El olor a metal quemado y a fundición inundó el poco aire que le quedaba a Diego. Fuera, los hombres de Pablo trabajaban con una precisión aterradora, soldando placas de acero adicionales sobre las juntas de la puerta, convirtiendo el cofre en un bloque sólido, una pieza monolítica de metal que ya nunca volvería a abrirse. El calor generado por la soldadura comenzó a calentar las paredes interiores. Diego pegaba la cara al acero, sintiendo el aumento de la temperatura, sus manos buscando desesperadamente una palanca, un botón, una falla que sabía que no existía, porque él mismo había eliminado cualquier debilidad del sistema. Estaba atrapado en su propia obra maestra,
devorado por la perfección de su ingeniería. Una vez terminada la soldadura, Pablo ordenó el transporte. Un montacargas de gran capacidad entró en la estancia, sus horquillas de acero deslizándose bajo la base de la caja fuerte con un chirrido que hizo que Diego en su interior se encogiera de dolor. El bloque de metal comenzó a moverse. El llavero sentía las vibraciones del motor, el balanceo del transporte, el cambio en la presión del aire. No podía ver nada, solo sentir cómo su mundo se reducía a ese cubo de acero que se desplazaba por los terrenos de la hacienda Nápoles hacia el lago artificial. La comitiva avanzó bajo la luz de la luna llena, que bañaba el paisaje antioqueño con un fulgor de plata muerta. Pablo caminaba al lado del montacargas, con un cigarro en la mano, observando cómo la enorme masa de metal se acercaba a la orilla del lago. El agua estaba en calma, una superficie de espejo oscuro que reflejaba las estrellas y las siluetas de las palmeras. Los hipopótamos, sumergidos en el lodo de la orilla, observaban la escena con sus ojos bulbosos, emitiendo gruñidos bajos que se mezclaban con el ruido del motor. El montacargas se detuvo en el muelle de madera que se internaba en la parte más profunda del lago. Los sicarios aseguraron las cadenas de una grúa móvil al bloque de acero. El sonido de los eslabones de metal golpeando la caja fuerte fue lo último que Diego escuchó con claridad. Dentro, el llavero había dejado de gritar. Se encontraba en un estado de catatonia inducida por el terror, abrazado a la moneda de un peso, como si fuera el único anclaje a una realidad que lo había abandonado. Pablo se acercó al borde del muelle, sus botas de cuero rozando el agua. El aire nocturno estaba cargado con el aroma del lodo estancado y la vegetación en descomposición. Escobar hizo una señal a los operadores de la grúa. El bloque de acero comenzó a elevarse, balanceándose lentamente sobre el agua oscura. Pablo levantó la mirada hacia el cofre, sabiendo que tras esas paredes de metal, el hombre que conocía todos sus secretos estaba viviendo sus últimos momentos de cordura. «Quería ser el dueño de mis secretos, Diego», dijo Pablo, elevando la voz lo justo para que el sonido llegara hasta el cofre, aunque sabía que el acero apenas permitiría el paso de las vibraciones. Me pediste que confiara en ti las llaves de mi reino, la ubicación de mis tesoros, las combinaciones de mi poder. Pensaste que el conocimiento era una moneda que podías cambiar por una vida mejor en Cali. Escobar hizo una pausa, aspirando el humo del tabaco y soltándolo lentamente hacia el lago. La bruma nocturna envolvía la escena en una atmósfera irreal, casi mística. Pero el conocimiento es una carga, Diego. Una carga que pesa demasiado para un hombre tan pequeño como tú. Querías poseer lo que es mío. Querías ser el guardián de mis misterios. Ahora, tu deseo se ha cumplido. Tú mismo te has convertido en un secreto. El secreto más profundo de la hacienda Nápoles. Un secreto que nadie encontrará jamás, que no tiene combinación, que no tiene llave. Pablo hizo una señal definitiva con la mano. Los operadores de la grúa liberaron el mecanismo de sujeción. Por un segundo, el enorme bloque de acero pareció quedar suspendido en el aire, desafiando la gravedad bajo la luz de la luna. Luego la física tomó el control. El cofre cayó al centro del lago con un estruendo violento. Una explosión de agua oscura que se elevó varios metros antes de llover sobre la superficie. El impacto generó ondas concéntricas que se expandieron por todo el lago, golpeando las orillas y asustando a las aves nocturnas. El cofre se hundió con una rapidez asombrosa, arrastrado por su propio peso masivo hacia el lecho de lodo y sedimentos. Mientras descendía, una columna de burbujas de aire plateadas ascendió hacia la superficie, el último suspiro de la ventilación que ya no existía. En pocos segundos, la superficie del lago volvió a quedar en calma, liso como un cristal, ocultando para siempre la tumba de acero de Diego el Llavero. Pablo permaneció en el muelle durante 10 minutos, observando el lugar donde el agua se había tragado su traición. No hubo remordimiento en su rostro, solo una fría serenidad, la paz de un soberano
que ha eliminado una debilidad en su estructura. La moneda de 1 peso, el precio de la vida de Diego, descansaba ahora en el fondo del lago, sepultada bajo toneladas de acero y agua, tan inútil como la ambición que la puso allí. «Ya está», murmuró Pablo dándose la vuelta y comenzando a caminar de regreso hacia la villa. El lago siempre guarda bien lo que se le entrega. Los sicarios lo siguieron en silencio, dejando atrás el muelle vacío. En la profundidad del lago, en una oscuridad absoluta y bajo una presión creciente, el llavero comprendió que su sentencia no era la muerte, sino el olvido. Se convirtió en parte de la geografía oculta de Escobar, un susurro en el fango que el tiempo borraría. Pablo Escobar no solo eliminaba a sus enemigos, los transformaba en monumentos a su propia invisibilidad. La noche en Nápoles recuperó su quietud. El rugido de los hipopótamos volvió a ser el único sonido dominante, y los secretos del patrón quedaron, una vez más, bajo el resguardo de un silencio que nadie, ni con todas las llaves del mundo, se atrevería a perturbar. El imperio financiero seguía intacto, protegido por el miedo y la profundidad de un agua que no devolvía lo que el patrón decidía que debía permanecer oculto. La mañana del 31 de agosto de 1988 amaneció en la hacienda Nápoles con una claridad hiriente, una luz que parecía querer exponer cada rincón de los miles de hectáreas de aquel imperio privado, pero que se detenía impotente ante la superficie opaca y verde del lago artificial. El aire estaba inusualmente quieto, como si la propia atmósfera de Antioquia hubiera decidido guardar un minuto de silencio por el hombre que, hasta hacía menos de 24 horas, poseía las llaves de los secretos más profundos del cartel de Medellín. Diego, el hombre conocido como el Llavero, ya no existía en los registros del mundo de los vivos, ni siquiera como un cadáver en una morgue o una estadística en un informe policial. Se había convertido en el centro de una nueva leyenda que comenzó a circular por los pasillos de la villa y las comunas de la ciudad, bajo un nombre que inspiraba un pavor reverencial: el balance silencioso. Pablo Emilio Escobar Gaviria no se encontraba celebrando la recuperación del honor. Estaba sentado en su despacho, rodeado por el aroma de los libros de cuero y el café amargo, observando un mapa de Colombia sobre su mesa de caoba. Para Pablo, la desaparición de Diego no era el final de un problema, sino el diagnóstico de una falla estructural que requería una reforma inmediata y despiadada. La ejecución de Diego había sido el acto de justicia necesario, pero el balance silencioso era la nueva doctrina contable del cartel, una que dictaba que la confianza humana era un pasivo que debía ser liquidado para garantizar la solvencia del imperio. El episodio del llavero cambió para siempre la anatomía del secreto en la organización. Pablo comprendió, con una claridad gélida, que entregar el mapa completo de su tesoro a un solo técnico, por más capaz que fuera, era entregarle la soga con la que colgaría al resto de la estructura. El poder, si quería ser absoluto, debía estar fragmentado. En los días que siguieron al hundimiento del cofre suizo, Escobar convocó a una reunión que fue más un rito familiar que una junta de negocios. No llamó a sus lugartenientes, ni a sus sicarios de confianza, ni a los contadores que lavaban sus millones en el extranjero. Llamó a su sangre. En la penumbra del comedor de Nápoles, bajo la mirada atenta de los retratos familiares, Pablo dividió los códigos de las 20 caletas estratégicas. El proceso fue meticuloso, casi obsesivo. Utilizó una máquina de escribir manual para plasmar las secuencias numéricas y las coordenadas geográficas en tiras de papel pergamino. Luego, con una tijera de plata, dividió cada código en 3 partes asimétricas. La primera parte de cada secreto le fue entregada a su madre, doña Hermilda Gaviria. La segunda, a su hermano mayor, Roberto Escobar. Y la tercera, permaneció bajo su custodia personal o la de su esposa, María Victoria. «A partir de hoy», dijo Pablo, su voz resonando en el silencio del comedor con la solemnidad de un testamento,
Ningún hombre fuera de esta mesa tendrá el poder de abrir una puerta que me pertenezca. El que quiera robarme tendrá que matar a toda mi familia primero. Y el que intente venderme descubrirá que solo tiene una pieza de un rompecabezas que no sabe cómo armar. Esta fragmentación del conocimiento fue la base del balance silencioso. La confianza ya no residía en la pericia técnica de un experto en cerraduras, sino en la lealtad biológica de la familia. Pablo había aprendido que incluso el mejor de los empleados tiene un precio en Cali o en Washington, pero que la sangre, cuando está rodeada de enemigos, entiende que su única supervivencia depende de la integridad del secreto. Mientras tanto, en el fondo del lago de la hacienda Nápoles, la tumba de acero de Diego comenzaba su largo proceso de integración con el nodo. El cofre suizo, una maravilla de la ingeniería diseñada para resistir el fuego y los asaltos, estaba siendo devorado por la presión constante del agua y la corrosión ácida del sedimento pantanoso. Diego, en su interior, se había convertido en un susurro en la oscuridad, un recordatorio físico de que en el reino de Escobar, la proximidad al oro era, en realidad, una proximidad geométrica a la fosa. Los sicarios que pasaban cerca de la orilla del lago, hombres curtidos en 1000 batallas como el Negro, el Chopo o el mismo Popeye, lanzaban miradas fugaces hacia el centro de la superficie verde, donde las burbujas ocasionales de gas metano parecían ser los últimos mensajes de un hombre que quiso saber demasiado. La historia del llavero se filtró a través de los poros del submundo criminal de Medellín, transformándose en una advertencia metafísica. No se hablaba de un asesinato, se hablaba de una desaparición administrativa. Se decía que Pablo había dejado $10 millones pudriéndose en el fondo de un lago solo para demostrar que su voluntad era más pesada que el oro. El impacto psicológico fue devastador. La idea de que Escobar estaba dispuesto a sacrificar una fortuna inmensa simplemente para asegurarse de que un traidor no viviera ni una hora más para disfrutar de su botín, redefinió los términos de la ambición dentro del cartel. El patrón no cuida sus cajas fuertes con candados, susurraban los sicarios en las esquinas de Envigado. Las cuida con su paciencia. Él prefiere quemar el banco entero antes que dejar que alguien se lleve una moneda sin su permiso. Para los enemigos de Escobar en Cali, los Rodríguez Orejuela y Pacho Herrera, el balance silencioso fue una señal de que Pablo había entrado en una fase de paranoia estratégica superior. Ya no podían intentar sobornar a los mandos medios para llegar al efectivo. La barrera ahora era la familia, un núcleo impenetrable unido por el miedo y la protección mutua. El intento de Diego de vender los secretos del imperio se convirtió en el último gran error de la inteligencia de Cali en aquella etapa de la guerra. Pablo Escobar, sin embargo, nunca ordenó que se levantara el safe del fondo del lago. Los $10 millones, los billetes de 100 con la efigie de Benjamin Franklin, se fueron deshaciendo lentamente en el agua que se filtraba por las juntas de acero, convirtiéndose en una pasta de papel inútil y verdosa. Para Pablo, ese dinero ya no era moneda de cambio, era una inversión en terror, una póliza de seguro que garantizaba que el siguiente hombre que tuviera acceso a una caleta recordaría el sonido de la soldadura industrial cerrando una puerta de acero. La moral de la historia del llavero y el balance silencioso se grabó en la conciencia colectiva de Colombia con una claridad quirúrgica. En la geografía del crimen, el acceso a la riqueza no era un premio, sino una prueba de resistencia moral y física. Las caletas de Pablo Escobar no estaban custodiadas por sistemas electrónicos o guardias armados. Estaban protegidas por la disposición absoluta del patrón a gastar lo que fuera necesario, a sacrificar lo que fuera preciso, para que la traición no tuviera éxito. El robo de Diego le costó a Pablo 10 millones en efectivo y varios millones más en la logística de la ejecución y el silenciamiento de la red en Cartagena. Pero la rentabilidad de aquel gasto fue eterna. Durante años, nadie volvió a considerar que robarle a Escobar fuera un negocio viable. El lago de la hacienda Nápoles recuperó su calma.
Una paz perturbadora donde los hipopótamos seguían nadando sobre los restos de un hombre que creyó ser más astuto que el diablo. La villa seguía oliendo a jazmines y a poder, y Pablo seguía sentado en su despacho, dividiendo sus secretos entre los suyos, asegurándose de que el mapa de su tesoro estuviera repartido de tal forma que nadie pudiera verlo completo sin ser devorado por el fuego de su propia codicia. En el imperio de Escobar, la honestidad no era una virtud, era un cálculo de supervivencia, y el balance silencioso era la única matemática que permitía seguir respirando un día más bajo el sol de Medellín. La tumba de acero de Diego permaneció allí, descendiendo milímetro a milímetro en el fango, convirtiéndose en el secreto más custodiado de una tierra, donde los secretos tenían el peso del plomo y el brillo fugaz del oro, que nadie lograba tocar sin morir.